Es fascinante pararse a pensar en lo rápido o lo increíblemente lento que cambia el mundo físico que nos rodea. Absolutamente todo en el universo está en constante transformación, ¿verdad? Pero el quiz de la cuestión, la clave absoluta de todo esto, está en el tempo, en el ritmo exacto de esos cambios. Así que hoy vamos a desmitificar la ciencia que gobierna estos ritmos. Pensemos un momento en estos dos extremos visuales. Por un lado, tenemos la combustión de una cerilla. Es una reacción violenta, explosiva, pura luz y calor que ocurre literalmente en una fracción de segundo. La materia se transforma casi en un parpadeo. Pero bueno, si nos vamos al extremo totalmente opuesto, la oxidación de esos tornillos que veis ahí representa una transformación radicalmente distinta. Es un proceso, digamos, agonizantemente lento, un cambio silencioso que casi no podemos ni notar a simple vista, donde el metal cede ante el oxígeno día tras día, año tras año. Y la pregunta del millón es, ¿por qué ocurre exactamente la misma clase de transformación química a velocidades pero tan drásticamente diferentes? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy nos llevará por 5 puntos clave. 1. Introducción a la cinética. 2. Midiendo la velocidad. 3. Controlando las colisiones. 4. El poder del catalizador. Y 5. Calculando la reacción. Empezamos con la sección 1, Introducción a la cinética. Para sentar un poco las bases, necesitamos saber cómo se llama esta rama de la ciencia que explica por qué una cerilla estalla en llamas mientras que el hierro se oxida con total pasividad. A esto lo llamamos cinética química. Esencialmente es el estudio del límite de velocidad de la naturaleza. Y fijaos, no solo investiga a qué velocidad ocurre una reacción, sino que también analiza qué factores la afectan, cómo podemos predecirla y cuáles son los mecanismos exactos paso a paso. Y esto es súper importante. Comprender la cinética química nos da el inmenso poder de manipular esos límites, ya sea para acelerar reacciones industriales cruciales o para ralentizar procesos de deterioro que, francamente, no nos interesan. Pasamos a la sección 2. Midiendo la velocidad. A ver, para manipular esta velocidad, lo primero de todo es ser capaces de medirla. Lógico, ¿no? Usemos una analogía de andar por casa. Si queremos medir la velocidad de un coche, calculamos la distancia que recorre en un tiempo determinado, por ejemplo, 90 km por hora. Pero claro, en el mundo de la química, las moléculas no van por la autovía y desde luego no les ponen multas por exceso de velocidad. En su lugar, lo que hacemos es medir los cambios cuantitativos de una sustancia a lo largo del tiempo. Es decir, evaluamos cómo varía la concentración. Básicamente observamos cómo cambian las cantidades exactas de los ingredientes que tenemos en nuestro recipiente a medida que el reloj va avanzando. Y esto significa que podemos rastrear el ritmo de ese cambio de dos formas distintas, pero que son matemáticamente idénticas. Por un lado, podemos fijarnos en cómo va desapareciendo el combustible, lo que llamamos reactivo, durante un intervalo de tiempo concreto. O, si lo preferimos, podemos mirar al final del proceso y medir la rapidez con la que va apareciendo el nuevo producto. Al final del día, ambos enfoques nos dan exactamente la misma información fundamental sobre cómo está avanzando la transformación química. Sección 3. Controlando las colisiones. Ha llegado el momento de dejar atrás la visión a nivel macro y zambullirnos en el invisible y caótico mundo microscópico. Un mundo donde las moléculas están literalmente chocando unas con otras sin parar. Aquí es donde encontramos los verdaderos mandos de control de la naturaleza. Resulta que hay 5 factores principales que afectan a la velocidad de una reacción: la naturaleza inherente de los reactivos, su superficie de contacto, la concentración de las sustancias, la temperatura del sistema y, por último, la presencia de catalizadores. Vamos a desgranar cómo actúa cada uno de estos elementos sobre los choques moleculares. Si analizamos un bloque sólido grande, queda clarísimo cómo la superficie de contacto lo cambia absolutamente todo. En ese formato tan compacto, solo las moléculas de la capa más externa pueden interactuar y reaccionar. Las del centro están ahí, atrapadas. Pero, ¿qué pasa si rompemos ese mismo bloque en trozos más pequeños? Pues que de repente exponemos un mulero gigantesco de átomos que antes estaban escondidos en el interior. Al tener más área expuesta, hay muchísimo más espacio físico para que las moléculas colisionen simultáneamente, y esto, como os podéis imaginar, acelera drásticamente todo el proceso. Sigamos avanzando y veamos qué ocurre cuando jugamos con la densidad de las partículas. Con una baja concentración tenemos muy pocas moléculas dando vueltas por un espacio enorme, así que por pura estadística los choques van a ser bastante raros. En cambio, si aumentamos la concentración, lo que hacemos es literalmente meter a presión muchas más moléculas en ese mismo espacio. Matemáticamente hablando, esto dispara de forma masiva la probabilidad y la frecuencia de las colisiones. Y la regla es muy sencilla: a más choques por segundo, mayor será la velocidad a la que se produzca la reacción. Y luego, por supuesto, tenemos a la temperatura, que actúa como un inyector de pura energía cinética. Subir la temperatura no solo hace que las moléculas se muevan más rápido y choquen más a menudo.
Lo verdaderamente crucial aquí es que esos choques se vuelven muchísimo más violentos. Pensadlo así, toda reacción necesita una cantidad mínima de energía para romper los enlaces químicos viejos y poder formar otros nuevos. Pues bien, al subir la temperatura, nos estamos asegurando de que una gran mayoría de esas colisiones tengan la fuerza y la energía suficientes para reventar esa estructura y lograr la transformación. Llegamos a la sección 4, el poder del catalizador. Todo esto nos lleva al que probablemente sea el código de trucos más fascinante de todo el mundo de la química, el catalizador. Ya hemos visto que subir la temperatura nos da la energía necesaria para superar la barrera de una reacción. Pero claro, a nivel industrial o dentro de sistemas tan delicados como el cuerpo humano, no siempre podemos coger y subir la temperatura a cientos de grados sin destruir todo el entorno por completo. Así que surge una gran pregunta: ¿cómo podemos saltar esa enorme barrera de energía sin tener que aplicar un calor extremo? Y la respuesta se ilustra aquí de forma brillante. Imaginad que la energía que normalmente se necesita para que los reactivos se conviertan en productos es como una montaña bastante alta y difícil de escalar. Pero al introducir un catalizador, el panorama cambia por completo. El catalizador proporciona una ruta alternativa, una especie de atajo molecular que reduce de forma drástica esa barrera, la famosa energía de activación. De repente, la montaña alta y complicada se convierte en una pequeña colina, permitiendo que la reacción ocurra de forma súper rápida y fluida, incluso a temperaturas muchísimo más bajas. Entonces, el punto clave es entender cómo se comporta este misterioso agente. El catalizador se une temporalmente a los reactivos, formando un estado intermedio súper efímero. Pero, y esto es importantísimo, nunca jamás se consume en el fuego de la reacción. Entra al proceso y sale completamente intacto. Además, acelera tanto el proceso de ida como el de vuelta sin alterar para nada en la cantidad final de producto que vamos a obtener. Y un dato fascinante: cuando estos catalizadores operan de forma ultra precisa dentro de los sistemas biológicos, adoptan la forma de proteínas altamente especializadas. Exacto, las famosas enzimas. De hecho, sin ellas operando sin descanso, procesos tan básicos como la simple digestión de un alimento tardarían años en completarse. Una locura. Y para terminar, sección 5, calculando la reacción. Bueno, con toda la teoría ya clara, es el momento de ponernos la gorra de detectives y de codificar el misterio matemático de una reacción química real en el laboratorio. Vamos a plantear el escenario. Tenemos una solución acuosa donde los iones de hierro con carga +3 reaccionan con el estaño para producir hierro +2 y estaño +4. Vale, a primera vista puede parecer un poco lioso, pero tratemos esta ecuación como las piezas de un puzzle dinámico. Veremos cómo unas sustancias van desapareciendo a medida que pasa el reloj, dejando paso a la formación de otras completamente nuevas. Ahora, lo que verdaderamente mola de este cálculo es ver cómo los números nos cuentan la historia exacta de lo que ha pasado. Empezamos en un estado inicial, justo en el tiempo cero. Ahí no hay absolutamente nada de nuestro producto, el hierro +2, su concentración es exactamente 0 molar. Pero, una vez transcurridos 38,5 segundos, volvemos a medir el recipiente y descubrimos que la concentración de hierro +2 ahora es de 0,0010 molar. Las matemáticas que aplicamos son súper directas. Dividimos esa cantidad recién formada entre el tiempo que ha transcurrido. Y el resultado nos chiva que la velocidad de formación del hierro +2 es de 2,6 por 10 elevado a -5 molar por segundo. Pero la verdadera elegancia subyacente de la química sale a la luz cuando miramos la foto completa. La estequiometría de la ecuación dicta un equilibrio que es asombrosamente perfecto. Fijaos en las velocidades. El hierro +3 se consume exactamente al mismo ritmo, 2,6 por 10 a la -5. Pero ojo, con signo negativo porque está desapareciendo gradualmente. Y como la ecuación nos indicaba que necesitábamos 2 partículas de hierro por cada partícula individual de estaño, pues el estaño se forma y desaparece exactamente a la mitad de esa velocidad, es decir, a 1,3 por 10 a la -5. Literalmente, la desaparición de los reactivos refleja a la perfección la formación de los productos. Funciona como un reloj suizo súper preciso, pero a nivel atómico. Y así cerramos el círculo. Entender las reglas más profundas de la cinética química, desde cómo modificar la superficie de contacto hasta hacer los cálculos estequiométricos más precisos, es muchísimo más que simplemente resolver un par de ecuaciones en una pizarra. Es, literalmente, conseguir las llaves maestras para comprender y, en última instancia, manipular el ritmo vital de la propia materia. Pensadlo bien. Desde evitar que un puente de acero gigantesco se venga abajo por culpa del óxido, hasta diseñar medicamentos de acción ultra rápida que pueden salvar vidas, todo, absolutamente todo, depende de esto. Así que os dejo con esta reflexión. ¿Qué otro límite de velocidad de la naturaleza creéis que podríamos estar a punto de romper en el futuro? Quedaos con esa idea en la cabeza. Nos vemos en el próximo análisis.